¿Qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes en este día y poder compartir estos instantes y estos momentos con todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Pepe Arjona, José Arjona. Juntamente con mi esposa Mariana, estamos radicados en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, y trabajamos en el servicio del Señor, es decir, somos misioneros y trabajamos en el interior de Santiago del Estero. También colaboramos con las comunidades bolivianas de nuestro país. Entonces, queremos compartir con ustedes en estos dos programas un tema tan importante y tan mencionado todos los días, ya sea directa o indirectamente, como es el tema de la sexualidad. Pero nosotros le vamos a dar un toque diferente. Vamos a hablar de la sexualidad, pero con principios bíblicos. Y cuando hablamos de sexualidad y de la Biblia, la gente se sorprende, porque piensa que la sexualidad es algo ajeno a la palabra de Dios o es algo ajeno a la voluntad de Dios para todos nosotros. Pero no es así, porque justamente nosotros creemos que hemos sido o somos criaturas de Dios, somos creados por Dios y que Dios nos creó según estos principios que vamos a compartir en estas dos audiciones. Por eso hay una parte en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que dice en el libro de Deuteronomio: estos son los mandamientos, estatutos y decretos, y concluye este pasaje diciendo que todas estas enseñanzas, todas estas palabras de Dios, el fin es para que te vaya bien. Por eso, en este tiempo vamos a hablar de varios temas: noviazgo, aborto, pornografía, relaciones prematrimoniales, abuso sexual, feminismo, ideología de género, ley ESI y también del grooming y del sexting. Es algo muy hermoso y de mucho valor que nosotros podamos tener en cuenta estos principios. Ahora, cuando hablamos de principios, principios significa, según el diccionario, norma o idea fundamental que maneja el pensamiento o la conducta. Definición de principio. Ahora, como dijimos, principios de sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, y paso a leerlo para no a citarlo, y voy a leer directamente según lo que esta organización dice: sexualidad es un aspecto central del ser humano, abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones. Está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Uf, largo el tema de sexualidad, ¿eh? Y a veces solamente lo englobamos en la unión sexual entre un hombre y una mujer y vemos que es mucho más que eso. Pero también es bueno y necesario aclarar la diferencia entre sexo y género. A veces los asociamos, creemos que es lo mismo, pero no es tal cosa. Sexo se refiere a la anatomía del sistema reproductivo, a las características sexuales y genéticas. Es decir, científicamente, yo como hombre, en un examen de laboratorio, mi genética va a manifestarse como XY. Una mujer va a manifestarse como XX. Eso es ciencia, eso es comprobable, eso es sexo. Ahora está género. Y la palabra género se usa para los roles sociales basados en el sexo de la persona, o rol de género, o la identificación personal, esto es identidad de género.
Puede ser que un hombre sienta como identidad sexual o identificación de género que es una mujer, pero no hay ningún apoyo científico, no hay ningún apoyo basado en la ciencia que corrobore esto. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, recién en el 2014 dio el concepto de género como una categoría sociocultural, pero no biológica, al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Lo dio como una categoría sociocultural, pero que no tiene apoyo científico ni biológico. ¿Se imaginan ustedes un iceberg? Imagínense un iceberg. Siempre lo que vemos a la superficie, hacia arriba, es la tercera parte de todo el volumen. Ahora, nosotros tenemos un triángulo en donde las dos partes que no se ven son las más importantes, que son las creencias. ¿Qué creo yo? Los valores, principios, creencias son principios. Los valores tienen que ver con mi forma de pensar y el comportamiento, que es lo que menos se ve o es lo que se manifiesta. Mejor dicho, no quiero decir lo que menos se ve, sino lo que la parte más pequeña de todo este conjunto es lo que toda la gente ve en la superficie, pero este comportamiento está basado en principios o creencias, en valores que me van a llevar a un comportamiento, a una forma de actuar y de ser. Entonces, nuestros valores son valores bíblicos, basados en el creacionismo. Creemos que somos todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis, capítulo 1, versículo número 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer. Anoten bien esto, varón y mujer los creó. No creemos en el evolucionismo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba científica que lo compruebe. Por eso se llama teoría de la evolución. Entonces, lo que vamos a ver en estas dos audiciones son 5 cosas que nos enseñan las Escrituras con respecto a la sexualidad. Vamos a ver en primer lugar que la sexualidad es creada por Dios. En segundo lugar, vamos a ver que la sexualidad es buena. En tercer lugar, que la sexualidad se aprende. En cuarto lugar, que la sexualidad es para el matrimonio. Y en quinto lugar, aunque ustedes no lo crean, la sexualidad es para el placer. Entonces, arrancamos punto 1. La sexualidad es creada por Dios. Hemos citado recién Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Así que creó Dios a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Siglos después, el rey David escribe un salmo, el 139, versículo 13. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo. Si soy un hombre, órganos reproductores masculinos. Si es una mujer, órganos reproductores femeninos. Mujer XX, vamos a ver esta siguiente. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia con respecto a este tema? Que hay un diseño inteligente. Hay un diseño inteligente. Una mujer, como mencionaba hace un ratito,
tiene cromosomas XX. Un varón tiene cromosomas XY. Y esto se puede comprobar examen tras examen, momento tras momento. Es algo comprobable. Esto es ciencia. Y la ciencia nos enseña que hay un diseño inteligente. Y la ciencia nos dice que cada célula de nuestro cuerpo tiene 6.500 caracteres genéticos distintos entre el hombre y la mujer. Hay un diseño inteligente. Bueno, podríamos hablar de las leyes de la herencia descubierta por Mendel en el 1860. El ADN descubierto en el 1954. Y la Biblia hace más de 3.000 años, 3.500 años lo decía. Y es comprobable. Ahora, estamos en este tiempo viviendo la tercera ola del feminismo. ¿Qué es feminismo? Bueno, feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, buscando eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres y de los roles sociales según el género. Esta es la tercera ola del feminismo, y atrás del feminismo y juntamente con el feminismo viene la ideología de género. Hablamos mucho, escuchamos mucho, pero debemos saber que el conjunto de ideas anticientíficas que niegan la biología y el género es una construcción cultural y autopercibida. Eso es la ideología de género. No hay nada científico. Según lo que yo perciba, aparte de lo que la ciencia me manifiesta, aparte de lo que todo mi ser, todo mi cuerpo muestra, pasa simplemente por una autopercepción sin ningún basamento científico o verdadero. Por eso estamos siendo bombardeados a través de los medios. No hay ningún programa, no hay ninguna película, ni siquiera aquellos sitios preparados o programas preparados para niños que no estén atravesados por esta ideología de género. Entonces, la Biblia nos enseña una vez más acerca de cómo Dios dejó al hombre que vaya por el camino de su propia elección. Y después, cuando la humanidad comienza a ver los desastres que sus propias decisiones han tomado rápidamente, culpan a Dios, en vez de ser equilibrados y justos. Dice Romanos capítulo 1, versículos 21 hasta el 32, pero vamos a abreviar y vamos a leer cuando allí encontramos: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dejando el uso natural por el que es contra natura. Se encendieron en su lascivia, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y no faltan los movimientos cristianos, entre comillas, que dicen que Dios no tiene ningún problema en que la persona decida su práctica sexual. Dios recibe tanto a la homosexual como a la lesbiana. Es cierto, Dios recibe a las personas, pero Él no acepta su manera de vivir. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos desde el 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Creemos que la homosexualidad es un pecado imperdonable, pero es un pecado más dentro de esta línea de pecado que encontramos. No es el pecado imperdonable, es un pecado más. Y es tan pecado como aquel que tiene relaciones extramatrimoniales. Es tan pecado aquel como el que roba, como el que miente. Dios recibe a los pecadores. Y el mismo Señor Jesucristo fue el que dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este pasaje de 1 Corintios 6, 9 dice a continuación: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido lavados. Pero estas personas dejaron esa manera de vivir, dejaron ese pecado y abrieron su corazón a la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para que se cumpla como en los Corintios, como se cumple hasta el día de hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nos preguntaron hace poco: ¿y qué tenemos que hacer si en una congregación, en una iglesia, recibimos a un homosexual o a un travesti? Recibirlos con respeto, recibirlos con amor, porque recibimos a todos los pecadores. Y les predicamos el Evangelio, porque lo único que puede transformar las vidas de las personas es el Evangelio, es el Señor Jesucristo, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con tantos otros oyentes, como lo hará hasta el día final. Hay otras citas que nos hablan con respecto a esto: Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Hay muchas más que después ustedes pueden consultar en sus Biblias. Entonces, el primer principio bíblico de sexualidad es creada por Dios. La sexualidad es creada por Dios. En segundo lugar, lo que vamos a ver es que la sexualidad es buena. Dentro de los principios establecidos por Dios, la sexualidad es, el dedito famoso, es buena. Dice Génesis capítulo 1, versículo número 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Pero en este principio de sexualidad hay otro principio que nos dice: honroso, de mucho valor, sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha, sin culpa. Hebreos capítulo 13, versículo número 4. El principio de Dios es que la sexualidad es buena en tanto y en cuanto la practiquemos dentro del matrimonio. Ese es el principio del Creador. Entonces, hemos visto que primero la sexualidad es creada por Dios. En segundo lugar, que la sexualidad es buena, porque Dios, después de haber hecho todas las cosas, observó, hizo un paneo, una mirada, se fijó en todo lo que había hecho y vio que era bueno, y nos aclara la Biblia: bueno en gran manera. El tercer punto que vamos a ver es que la sexualidad se aprende. Es necesario que la sexualidad sea correctamente enseñada para que nuestra descendencia aprenda los verdaderos valores de la sexualidad. Hay un dato de la neurociencia que nos dice: hasta los 3 años, el 80% del cerebro del niño ya se ha desarrollado. Hasta los 6 años, un 10%, y después de los 6 años, el otro 10 restante. O sea, menos hasta 6 años, el cerebro de nuestros niños está completo, está en toda su capacidad, pero no
no en toda su plenitud o maduración. Por eso es muy natural que en la adolescencia surja esa desorientación sexual. Surja en la vida del adolescente, soy hombre, soy mujer, ¿qué siento? Es normal, por eso se llama adolescencia, porque aún su cerebro, aunque está completo, todavía no ha madurado, lo que según la neurociencia, eso ocurre, la maduración completa del cerebro ocurre a los 25 años de edad. Mientras tanto, nuestro cerebro se va madurando año tras año. Por eso, como dijimos que la sexualidad se aprende, Dios anticipadamente en sus principios bíblicos, y principios suyos, dice, instruye al niño en su camino. Instruye, enseña al niño en su camino, y cuando aún fuere viejo, no se apartará de él. Por eso nos dice Deuteronomio, que hemos citado al comienzo: estos son los mandamientos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que sufra? ¿Para que mi vida esté limitada? ¿Para que no pueda recibir o no pueda disfrutar toda la plenitud? No, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. La sexualidad se aprende. Pero, ¿hoy qué vemos? Hoy vemos todo tergiversado. Hoy vemos todo dado vuelta. Y anticipadamente en el libro de Isaías capítulo 5, versículo 20, Dios tiene que amonestar a su pueblo diciendo, a sus criaturas diciendo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y no es esto lo que estamos viviendo hoy? ¿No es esto que hoy, lo que antes era malo, ahora es bueno? ¿No es esto lo que estamos viendo en los medios de comunicación? ¿No es esto lo que quieren imponer a nuestros niños desde la niñez, desde el jardín de infantes, desde la escuela primaria? Ay de los que a lo malo dicen bueno, y tenemos los medios de comunicación, programas de entretenimientos, telenovelas, dibujos animados, películas, Toy Story 4 o Hot, el primer corto gay de la firma Disney, tantas infiltraciones, tanto bombardeo, tanta presión que nos habla de pedofilia, nos habla de tantas cosas que hoy por hoy no están aceptadas, pero que lamentablemente va a llegar un tiempo en que van a aceptarse. Dice el doctor César Vidal Manzanares, este es un hombre español, abogado, historiador, escritor, investigador, creyente evangélico. Dice: el 80% de la información que recibimos por medio de canales de televisión, de radio, de películas, de dibujos animados, dependen de 8 empresas transnacionales, de las cuales 6 están en los Estados Unidos. El 90% de la música comercial están en manos de 3 empresas transnacionales, las cuales están en Estados Unidos. Esto es lo que se llama el lobby. Estos son los grupos que nos están imponiendo todas estas ideas. Y se mueven grandes capitales. Se mueve mucho dinero, y dinero en dólares. Por eso es que vemos en nuestro país tanta insistencia en la aplicación del aborto, en la ideología de género,
En tantos esto, por eso es que estamos viendo cómo se ponen inmensas cantidades de millones de pesos en estas corrientes nuevas filosóficas, en estas ideologías, y a la educación lo mínimo. Esto es lo que nos está advirtiendo y lo que nos está enseñando este abogado, historiador, escritor, investigador y hombre de fe. ¿Qué podemos decir de la diversidad? ¿Qué podemos seguir diciendo de esta diversidad afectivo-sexual? Hoy les dicen deconstrucción de los estereotipos o de los estereotipos, de los modelos, diciéndonos que hemos sido formados de una manera machista y patriarcal. Ustedes saben de la ley de educación sexual integral llamada ESI. Esta ley tiene muchos puntos buenos. No vamos a decir que hay que tirar todo, no. Como nos enseñan las Escrituras, debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y entre las cosas que no compartimos, hay partes de la educación sexual que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y nosotros como personas de fe debemos basarnos, pararnos en la Escritura en este campo. Por ejemplo, dice en la página 36, y esto lo cito textualmente, hay parejas formadas por una mujer y un varón, parejas formadas por dos mujeres y parejas formadas por dos varones. Eso no tiene nada de malo. Sí, tiene algo de malo. ¿Qué es esto? Va en contra de la ley de Dios. No vamos a hacer como nos querrán tildar, como nos han tildado, homofóbicos. No tenemos nada de homofóbicos, en absoluto, sino simplemente nos paramos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Un hombre, una mujer en la vida y para desarrollar su sexualidad en la vida matrimonial. En la página 26 habla de la pastilla del día después, que es una pastilla abortiva. Y Dios dice, no matarás. En la página 35 dice, hay diversas formas de vivir la sexualidad, pero esas diversas formas no va a ser para que te vaya bien, sino todo lo contrario. Y cuando vengan los problemas, no culpes a Dios. Ha sido una decisión que tú has tomado, que tú has decidido. Y la Biblia también nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podemos ver que la ciencia nos dice que hay 50, hasta ahora han descubierto 50 enfermedades de transmisión sexual. 50. Y nos dicen que con el preservativo nos inmunizamos contra todas ellas. Pero lo que no nos dicen es que de las 50, solamente 5 son las enfermedades con las que podemos estar cubiertos y no es 100% seguro. Esto es porque hay grandes capitales económicos que se mueven. Este es el tan mencionado nuevo orden mundial que se está tratando de establecer y que está avanzando firmemente, pero los que somos hijos de Dios tenemos que apoyarnos en el plan y en el propósito de Dios. Nos está hablando y nuestras autoridades no están insistiendo en aplicar esta ley del aborto legal, seguro y gratuito, pero para la educación, pero para la salud, pero para la seguridad, poco tirando a nada. Entonces hay
de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malos. Entonces, aquí terminaremos nuestra primera parte y vamos a repasar. Hemos visto que la sexualidad es creada por Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza, varón y mujer los creó. En segundo lugar, vimos que la sexualidad es buena. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. En tercer lugar, vimos que la sexualidad se aprende, instruye al niño en su camino, dice la Biblia. Y vemos la comprobación que este movimiento de ideología de género quiere ingresar en la más tierna edad de nuestros chicos, en la escuela primaria, en el jardín de infantes. A los 3 o 4 años ya quieren implementar en su mente estas ideas distorsionadas de la sexualidad humana. Si no fuese cierto que la sexualidad se aprende, ¿por qué insisten tanto en que en las escuelas sea obligatorio estas materias que tergiversan y van contra la palabra de Dios? Si Dios permite, en la próxima audición veremos 2 puntos más. ¿Por qué la Biblia nos enseña y para qué la Biblia nos enseña que la sexualidad es para disfrutarla plenamente en la vida matrimonial? ¿Y por qué la sexualidad creada por Dios es para el placer? Pero antes de culminar, una pregunta. Si este fuese nuestro último día sobre la tierra, ¿qué pasará con tu eternidad? En la vida siempre nos preparamos para algo. Nuestra vida es una continua preparación, pero de lo que no hablamos y de lo que menos estamos preparados es para lo que nos dice Amós capítulo 4, versículo 12. Prepárate. ¿Para qué? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si hoy fuese el día de la eternidad, si hoy fuese el día que tus días terminan sobre esta tierra y vas al cielo, o mejor dicho, termina tus vidas sobre la tierra, ¿a dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? La Biblia nos enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado, todos. Pero también nos enseña la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice también en 2 de Timoteo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que a través de los contactos cristianos que hayas tenido o que tengas, que a través de toda esta facilidad y acceso y accesibilidad que hay a través de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, puedas entender, puedas reconocer que estás apartado de Dios. Que si hoy Dios te llama a su presencia, si no has recibido a Cristo, si no has recibido el regalo de la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no irás al cielo. Algunos dicen, bueno, no sé, donde Dios quiera, no sé, Dios, aquel día sabré si voy al cielo o voy al infierno, pero la Biblia dice otra cosa. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que se vuelvan al arrepentimiento. Por eso, para que te vaya bien, son estos principios bíblicos de sexualidad. Pero también el Evangelio es para que te vaya bien, no en esta vida solamente, sino también
en la eternidad. Una gran alegría el poder haber compartido con todos ustedes, y en el próximo contacto, en la próxima audición, finalizaremos con los principios bíblicos de sexualidad, si Dios así lo permite. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muy bien, muy bueno. Ahí se activaron algunos audios en un momento, por eso tuve que cortar. Así que muy lindo. Y a ver, están abiertos ahí los micrófonos, pueden abrirse. Si tienen alguna duda, algo para preguntarle a Pepe, aprovechando que está, o alguna aclaración, Pepe, que quieras hacer. Yo tengo una duda. Más o menos, ¿desde qué edad? Porque, por ejemplo, en el ESI lo que tiene es que me parece que les enseñan a los chicos desde bien chiquititos, o sea, todo lo que es ESI. ¿Desde qué edad sería lo apropiado enseñarle a un chico, un nene, sobre sexualidad? Tipo en el ámbito cristiano, ¿no? Bien, bien. Vos sabes, Joaquín, que esa fue una pregunta que hace muchos, muchos años le hicimos al hermano Osvaldo Macio, un grupo de jóvenes. Le preguntamos a qué edad podemos comenzar a enseñar a los chicos, y él nos corrigió y nos dice, no, ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad puedo enseñar a mis chicos? Porque se ha descubierto, la neurociencia dice que hasta los 6 años el niño ha desarrollado entre el 80 y el 90% de su desarrollo cerebral. El cerebro como órgano. ¿Ah? Entonces, hasta los 6 años tenemos la posibilidad de enseñar, inculcar a nuestros chicos los principios tanto de la palabra de Dios y, como hemos visto, de más principios de sexualidad. ¿Por qué él es un hombre? ¿Por qué la niña es una mujer? Enseñarles hasta los 6 años. Porque esa enseñanza es la enseñanza que va a marcar y va a perdurar y va a perfilar el resto de su vida. Por eso la insistencia con esta ideología de género de comenzar tan tiernamente a influenciar en la vida de los chicos. Por eso nosotros a veces nos asombramos y decimos que un nene de 5 años se vista como mujer. Ahora, no ha sido algo que nació del propio niño, sino de una enseñanza que recibió de sus padres. O generalmente, en este caso, de su madre, por la ausencia de la presencia varonil, la presencia del hombre, tanto para el hombrecito, tanto para el niño, como para la niña. A ver, Mariana, sí, quiere aportar algo. Yo creo que vos estás preguntando ahí, Joaquín, sobre todo la parte sexual, a partir de qué edad. De 3 a 5 años hay un dato, o sea, que la psicología lo dice. El chico tiene su psique, aparte de tener cerebro, o sea, va formando su psique, sus emociones, y de 3 a 5 años el niño se identifica con el sexo, con el igual sexo. O sea, si es una nenita, se viste como la mamá, le agarra los zapatos de la mamá, se pone la cartera de la mamá, se pinta. ¿Por qué? O el varón al revés, porque necesita de 3 a 5 años donde se reafirma la sexualidad. Entonces, ahí especialmente es donde uno tiene que marcar esos principios que estás diciendo, Pepe. Y sin duda que después ir, a medida que el chico pregunte, ir respondiendo lo que el chico pregunte. No más allá de lo que nosotros queremos agregarle. Ni menos tampoco. Porque por ahí decían, ay, no, sos chiquito, no te voy a decir que es un aborto, me acabas de preguntar, pero no, cuando seas grande te voy a decir. No, el chico, si te ha preguntado qué es un aborto, aunque tiene 7 años, tienes que contestarle que es un aborto. Por supuesto, adecuada a la edad de comprensión de 7 años. No te vas a empezar a dar detalles, no tiene sentido. ¿Respondido, Joaquín? Sí, gracias. ¿Algún otro? A ver, ¿alguna pregunta?
¿Otra voz? Yo no entendí, Ahí está. no entendí Ahí, bien, no entendí bien cuando empezó a hablar del feminismo, porque dijo que estábamos por la tercera ola. Bueno, porque el feminismo ha tenido dos olas anteriores. La primera, para mí, es la más lógica, que es donde se buscaba un grupo de mujeres, buscaba la igualdad en cuanto, no la igualdad de ser reconocidas iguales que varones, no, sino de tener los mismos derechos que los varones, ya sea derecho a la educación, ya sea derecho al trabajo, ya sea derecho a el votar. Querían tener las mismas posibilidades y derechos que los hombres. Hasta ahí vamos bien. Fines de 1800. Claro, principio del siglo XX, hasta principio del siglo XX. Esa fue la primera ola. La primera ola que decía, queremos tener los mismos derechos que los hombres. La segunda ola, que es en los años 50, 60, por ahí, era la ola que decía, no queremos a los hombres. No queremos saber nada con los hombres. Y esta tercera ola es la que dice, somos hombres. Ahora las mujeres, yo soy una mujer. Esto es muy radical y muy, ¿verdad?, extremista. Ustedes me ven, yo soy una mujer, pero me siento un hombre. Entonces, esas son las tres olas feministas que en la historia del feminismo ha atravesado la humanidad. La primera, la correcta, que es además lo que nos enseña la palabra de Dios, que no hay diferencias, salvo las diferencias anatómicas, hasta fisiológicas, entre hombres y mujeres. Hay diferencias, pero no en cuanto a oportunidades, en cuanto a derechos. Si uno se pone a ver algunas películas que están históricas, que están basadas en el siglo pasado, principio del siglo, uno ve como que la mujer, y más si vamos para el siglo XVII, el siglo XVI, más todavía se ve históricamente como la mujer ha sido tratado como un simple objeto, una decoración más para el hombre, para funcionamiento y beneficio y placer del hombre. Entonces, por eso decimos que esta es la tercera ola. Ahí le acabo de mandar yo a Juliana justamente un videito de 10 minutos. A ella después lo va a pasar por WhatsApp, en donde ahí explica las tres olas, Pepe. ¿No? ¿Te parece como para que...? Sí, después que la vean ellos. Sí, y la tercera es donde estamos ahora, y claro, ahí se ha unido la ideología de género. Porque son como colectivos minoritarios que se han unido a esta ola, ¿no? Y esto no es una moda que va a pasar. Tenemos que estar atentos, sobre todo los hijos de Dios, los creyentes, debemos ser astutos, mansos, ser astutos, estar avisados del mal que hay. Nos ha pasado a los mayores que no hemos sido enseñados por nuestros padres en la sexualidad. No hemos tenido una charla, al menos yo tengo hoy 65 años, y no recuerdo que mi padre se haya sentado conmigo a explicarme ciertas confusiones, a explicarme ciertas inquietudes o dudas o aclaraciones que yo quería que me hicieran. No he tenido esa charla. Ahora, eso no ha sido condenable o no me ha obligado a decir a mis hijos, no, de eso no se habla, o de eso sos chico, no vas a... No, me tuve que preparar para hablar a mis chicos, porque aprendí, me di cuenta de lo importante es que en la casa se hable de esto. En la iglesia también, ¿eh? Claro. Ahora, imagínense, en la casa no se habla, en la iglesia no se habla. ¿Dónde aprenden los chicos? Con los medios. Y uno ve los medios de comunicación, por ejemplo, aquí hace un tiempo atrás en Santiago, el Sultán, ¿cómo es esa novela turca? Fue un auge, una cosa que todas las mujeres de Santiago estaban ahí, hasta creyentes, en la casa con sus hijos viendo el Sultán. Con 10 mujeres tenía. Ahora, ¿qué enseña el Sultán? Poligamia.
Antes estuvo esposa joven. Ah, esposa joven. ¿Qué enseña esposa joven? Pedofilia. Después, 100 días para enamorarse. Ah, 100 días para enamorarse. ¿Qué enseña 100 días para enamorarse? Libertinaje sexual. Aborto. No hay problema con el aborto, no hay problema que tengas tendencia o relación con varón, si sos varón o mujer, si sos mujer, no hay problema. Total, tenés 100 días. Disney, ahí de Toy Story 4, hay un nuevo personaje, Forky. Forky se llama, cuchara, tenedor, cuchara, tenedor, cuchara, tenedor. No, no es ni cuchara ni tenedor. O sea, cumple las dos funciones. El antiguo criollo Pedro, vuelta y vuelta, ¿no? El problema Hoy es que... está de moda es Sí. salir del armario. Bueno, este el Forky, Ujú. dice, salió de la basura. Dice, si Ujú. ustedes no me aceptan, me voy a volver a la basura. Ujú. Entonces ahí está la discriminación o no me discriminen si yo vuelvo a la basura. O sea, eso están viendo los chicos, los grandes, o sea, y eso Ujú. ha entrado, los Minions. Por Sí, eso no se vamos está a hablar. metiendo en todos lados, se está metiendo desde los programas de chiquitos hasta los de los más grandes, por todos lados. Hasta Perdón, Disney. ¿puedo hacer una pequeña, Sí, Adelante, adelante. Gaby, sí, adelante. responder algo? Este, yo, por ejemplo, yo voy a la Facultad de Bellas Artes de La Plata, una facultad feminista, y ahí hay de todo. Sí. Me ha tocado ver de todo. El primer año tenía una cantidad de enemigos desmesurada porque bueno, todos se te acercaban ahí, por ahí sin conocerte, algún homosexual, alguien me abrazaba, y yo soy muy quisquilloso en muchos sentidos. Y me costó mucho al principio adaptarme a eso, pero dentro de todo entendía que tenía que respetar eso sin pasarme de la raya, lo cual me costaba a veces, pero bueno, trataba de balancearlo, pero sí noté que a veces ellos eh, no entienden por ahí ese límite, por ahí que yo sí respeto, ellos no lo respetan a veces y Totalmente. terminan queriendo imponer algo. Ahí en mi facultad quieren imponer a la fuerza a veces, obligando en materias, por ejemplo, a hacer trabajos. Tengo un amigo que se llama Facu, que ha venido también acá a nuestra iglesia, que él tenía que hacer un trabajo y tenía un montón de temas y eran todos relacionados con homosexualidad, lesbianismo o el Aborto. transexualismo. Y él eligió un tema alejado de todo eso, eligió un tema de drama, me parece que era, y lo llevó para el otro día. Además, él me preguntó a mí, me pidió ahí un consejo, yo le dije, vos hacé el trabajo como quieras, llévalo por tu lado, pero no te dejes llevar por lo que te digan ellos. Y la profesora no le quería aprobar el trabajo porque quería precisamente que haga algo relacionado con lo LGBT, le dijo. ¿No querés hacer el lesbianismo? Está bien. ¿No querés hacer homosexualidad? Está bien. Bueno, es LGBT. Y bueno, tuvo que hacer eso. Y yo tuve la gracia de Dios que en mi cátedra, eh, por suerte no me tocó tener profesores tan así, tan injustos, ¿no? Que nos Radicales. den chance a otra cosa. Y a Ujú. veces en la facultad es difícil, por lo Sí. menos la que vamos nosotros, que como que ellos quieren obligar a imponer algo. Ujú. Y con respecto a lo de los dibujos, mi sobrina veía mucho Steven Universe, que es un dibujito que fue como el precursor Los de lo que Minions. viene ¿Minions? siendo... ¿Ah? No, ¿Minions? Steven Universe es un Steven programa Universe. de Cartoon Network. Sí, Ajá. ahí en Cartoon Network arrancaron los dibujitos estos. Bueno, Steven Universe fue el precursor cuando empezó con el tema del lesbianismo. ¿Cómo se llama? Al fin. Perdón. Escribilo después, por favor, para que lo busquemos y lo incorporamos la foto en nuestro material. Sería Claro. Ahí, interesante. ahí yo lo escribo si querés. Ahí Gaby. está. Bueno, Ahí Bueno, está. Steven Steven Universe. Universe presenta el lesbianismo el y universo, bueno, el al mundo chico con el libre. tema de los robots y todo eso. Y porque al final, cuando termina Steven Universe, o en un capítulo, se casan dos de los personajes femeninos,
obviamente bajo la premisa de que son gemas. Como son de otro planeta, son gemas, no tienen una orientación sexual, así que no es lesbianismo. Pero a la vez te están imponiendo no solo el lesbianismo, sino el que no importa lo que seas, si a vos te gusta, está bien. Claro. Hedonismo. Y a partir de Steven Universe, la misma señora esta, Rebecca Sugar, sacó otras series similares, con más o menos los mismos mensajes, y hay muchos otros dibujitos que empezaron a seguir ese mismo camino. Sí, seguro. De intentar imponer a través de un dibujito, porque los dibujitos van dirigidos a los niños. Claro. O sea, el chico, claro, ya desde pequeño le están inculcando eso y el niño aprende lo que le enseñás. Es que ese es un principio eso es un axioma de la sexualidad, de la medicina, No estamos hablando de la parte bíblica, de la parte medicina. Eso es un axioma, lo dice la doctora Sinali, ¿no? Nosotros mucho material hemos sacado de ella, que ella es doctora, y a su vez son pastores con la esposa. Sexóloga. Ella es sexóloga. Dice, el axioma es, la sexualidad se aprende. Entonces nosotros hemos incorporado esto porque, o sea, realmente es así. La sexualidad se aprende y la psicología dice que de 3 a 5 se reafirma la sexualidad. Y por ejemplo, la ley ESI, ahí Adriana debe estar al tanto y si hay más docentes, que desde los 3, 4 y 5 años cambia de roles, hacen los juegos de cambio de roles. O del conocer al compañero con manoseo y tocando. Eso es abuso sexual. Es masturbación, es toda una serie de jardín. Y en los profesorados, eso me decía una docente el domingo pasado, y en todas las materias en todas las carreras, está la materia obligatoria de la ley ESI. ¿Dictada todo? No, por ahora no está dictado por nosotros, pero ya es obligatorio, o sea, y la transversacionalidad, donde todas las materias tienen que tener, ¿verdad, Patricia? Vos también como docente tienen que tener todas las materias hablar de ideología de género, porque eso también es una reforma a la ley 26.150. Se nos viene la persecución de esta forma, ¿verdad? Por eso, eso es lo que, hasta incluso, la otra vez estábamos hablando también en un programa de radio que nos hicieron un reportaje y pudimos hablar de estas cosas aquí en Santiago, y hasta incluso el uso el uso idiomático, el significado, el sentido de las palabras. Por ejemplo, nos tildan o los que no compartimos la forma de vida homosexual y demás, nos tratan de homofóbicos. Entonces, bueno, en el programa radial yo le pregunté al conductor, a ver, ¿qué significa homofóbico? A ver, ¿homo qué significa? Igual, mismo, ¿no es? muy bien, igual, perfecto. Hombre. Igual, claro, igual, homo es igual. Hetero. Homo igual, sí. Claro. Ahora, fóbico es miedo. como terror, miedo, adversión, o sea, entonces yo no le tengo ni temor, ni terror, ni miedo a un hombre. Yo no le tengo terror, nada a un hombre. Entonces, ¿por qué me tilda de homofóbico si yo no le tengo terror a un hombre? ¿No será al revés? ¿No será que ese hombre o esa mujer que no acepta cómo ha sido creada, su cuerpo, su fisiología, que no acepta eso, se opera, niega su feminidad o su masculinidad y quiere ser otra cosa? Ahí no está la fobia, no es un trastorno, no llega a ser un trastorno mental eso. Una elección. No es ni, no es posesión, es una decisión de vida. Es una decisión que una persona tomó de vivir de tal manera y otra la tomó de vivir de tal manera. Una decisión de vivir del placer, claro. O sea, porque Sí, lo hacen por placer. También es verdad que hay que decirlo, hay una gran cantidad en proporción de las estadísticas donde esas personas
han sido abusadas en su niñez. Esa es otra estadística que lo dicen también los doctores finales que han hecho investigación de esto, en donde esta persona, justamente en su niñez, su psique ha sido, en cuanto a la sexualidad, trastornada, o sea, trastocada, cambiada, afectada. Porque el chico tal vez no estaba preparado para eso y ha vivido y queda como trauma y muchas veces tiene aprehensión hacia el mismo sexo o, o se hipersexualiza, también es otro problema, o tiene directamente no quiere saber nada con el sexo, ¿no? O se distorsiona la imagen del sexo. Igualmente. Ahí Laura Castro levantó la mano. Laura, si querés preguntar. Y también José. Sí, yo quería comentar que el año pasado, seguramente que todos lo vieron porque circulaba por las redes sociales, un video de una maestra jardinera, que era maestra de música, donde todos los nenes cantaban, familia es mamá y papá y papá, mamá y mamá, ¿no? Sí. Cómo se les enseña ya desde chiquito a los nenas a aceptar eso. Y después, por ejemplo, mi hija Morena, que tiene 11 años, ella está en 5º grado, y este año les están haciendo trabajar con un libro que se llama Ami, el niño de las estrellas, que es un extraterrestre que se encuentra con un chico acá en la Tierra, así que viene a cumplir una misión, en el cual el nene siente un amor especial por ese extraterrestre. Entonces con Morena nos miraban, porque ella sabe, porque bueno, uno habla también en casa, ¿no? Y me decía, ¿pero qué? ¿Es gay? Me decía Morena. Entonces es como que les empiezan a crear esa confusión donde el chico, el que no está bien informado, los empieza a enroscar por ese lado. Eso quería comentar. Discúlpame, no solamente el chico que está, yo te aviso que en la adolescencia todos los chicos, aún de los creyentes, tienen desorientación sexual. Así que por más que vengan bien formados y tengan un hogar, es normal, fisiológicamente también y psíquicamente, pero ¿quién soy yo? Al último, ¿quién soy? A mí me enseñó mi papá que Dios me ha creado, varón, pero en sí, ¿quién soy? Entonces, aún nuestros chicos sufren eso, Laura, lo que vos dices, ¿eh? Claro. Por eso la importancia que los chicos tengan, en mis tiempos de jovencito y quizás con Pedro, que estamos ahí más o menos cabeza a cabeza en edad, había un lema que decía que la casa es la primera escuela y la escuela la segunda casa. Ahora, la casa, no el edificio, se ha perdido la casa. Y por eso la importancia, por eso hemos hecho énfasis en Deuteronomio 6, enseñarle a nuestros chicos. Yo hago mucho énfasis en el rol del varón, del esposo, del padre, del varón. La importancia de la presencia, no, y cuando hablo de varón, del hombre de la casa, no hablo del macho, ¿sí? El que da el golpe sobre la mesa, que da el portazo, que entra bien el papá y todos horrorizados, que... No hablo de eso. Hablo del varón, hablo del hombre. Como hombres, nosotros tanto al hijo varón como a la hija mujer, le tenemos que mostrar y le tenemos que enseñar una presencia según el modelo de Dios. Hoy tenemos la nueva masculinidad. Y bueno, cada uno elige lo que quiere hacer y hacer de su vida, pero no me obligues a mí a pensar que eso es lo correcto. Ahora, bíblicamente, como hombre de Dios, yo tengo que ser el instructor de mis hijos. Claro, habrá detalles en que mi hijo varón lo hablará conmigo y habrá detalles de que la hija mujer hablará con la mamá. Pero tiene que haber esa presencia femenina, esa presencia masculina en la casa. ¿Está papá? Una preguntita para los dos. ¿Cómo puede hablar uno con un extraño de la casa que está pasando por una situación, por ejemplo, de lesbianismo o homosexualidad, sin llegar al choque y hablarle con amor como para que esa persona entienda y no se sienta que uno le cierra las puertas?
¿Se entiende la pregunta? Totalmente. Pepe, perdóname, Pepe, después de esta pregunta, José Ramírez quería hacer una pregunta también, así que después de esta pregunta le damos lugar a José. Le contestamos a Laura, perfecto. La única cosa, yo si entra, cuando hablo con una persona así, homosexual o lesbiana o lo que sea, les predico el Evangelio. Punto 1. No puedo ir, no le voy a ir mira, no le voy a decir, no, vos estás haciendo mal, este no es el plan de Dios para tu vida, porque la Biblia dice esto, porque es una persona que está totalmente anulada con respecto a ese área espiritual. Le tengo que compartir el mensaje de salvación. En general, o sea, no, vos porque sos homosexual sos un pecador, no. Todos somos pecadores, por eso el Evangelio no está dirigido para un grupo determinado de pecadores, para todos los pecadores, y dentro de todos los pecadores están los homosexuales, como están en la iglesia en Garza. Nosotros enseñamos, y la iglesia en Garza lo aprendió perfectamente bien, porque se planteó hace años atrás, ¿qué pasa si entra un homosexual, un transvestido? ¿Qué pasa? Lo recibimos así como hemos recibido al adúltero, como hemos recibido al borracho, lo recibimos con respeto, le predicamos el Evangelio, y esta persona, en la medida que vayamos entregándole el mensaje de Dios, va a tener luz. No le podemos, al menos mi posición es, no irle al choque, no, vos te vas a ir al infierno porque sos un homosexual. Claro, no. Vos, si sos un mentiroso y no recibís a Cristo, igual te vas a ir al infierno. Entonces, le tengo que predicar el Evangelio. Y esa persona, cuando el Espíritu Santo haga su obra, y esa persona reciba al Señor Jesucristo, ahí recién vamos a entrar con el segundo paso. Primer paso, salvación. Segundo paso, santificación. Mira, esto, querido, lo confronto con la palabra de Dios, la Biblia dice esto. Es un proceso. Entonces, es un proceso, no es que de la noche a la mañana, si era lesbiana se va a convertir en la mujer, si era varón se va a transformar en el hombre. Es un proceso como todos los procesos, algunos son más rápidos, otros son más lentos, pero todos hemos llevado, y más lo que hemos venido del mundo, hemos llevado un proceso de aprendizaje y de ir aprendiendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mi vida? No sé, Laura, a ver, Mariana. Sí, justamente ahí también Juliano tiene 2 PowerPoint, le mandó ya a los de la radio, tiene 2 PowerPoint en donde ahí un poco va a responder esas preguntas. ¿Cómo tratar? O sea, ¿cuáles son más o menos los procesos de... Esto también es material de los INADI, así que están tan buenos que lo hemos transformado en PDF y por eso por WhatsApp se lo puede mandar. Y es para leerlo y como iglesia nos tenemos que preparar, porque van a entrar y estarán entrando ya este tipo de personas, pero entran porque necesitan, porque tienen un vacío. Entonces, también nos tenemos que preparar para enfrentar eso. Y si entran en la iglesia, es porque es el último lugar, después de tantos que han recurrido, en donde buscan una solución o buscan una orientación. Bueno, ahora, Ramírez. Hola, buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, era que yo quería preguntar si había una estrategia o un método para evangelizar también personas del grupo feminista y del grupo gay y demás. O sea, quería ver si la pregunta era qué estrategia podemos utilizar para alcanzar a esas personas. Es muy parecida a la pregunta que hizo Laura también. Sí. Las estrategias en cuanto a nosotros, que nosotros debemos implementar, son principios que los aplicamos, que los debemos aplicar a todas las personas por igual. Una es el respeto y otra es, bueno, aceptarlos, no en su práctica, pero sí aceptarlo como persona. Es una persona que está, nosotros que
conocemos la Escritura, sabemos que la persona está yendo en un camino totalmente desagradable a Dios. ¿Mm? Ahora, hay feministas y feministas. Hay feministas muy radicales que es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil dialogar con ellas, porque ya vienen con un esquema, y si vos no lo aceptás, bueno, ahí nos compartía Gabriel, Confirmo. tan radicalizadas que no le entra otra cosa que lo que ellos creen, y a su vez que todos debemos creer y aceptar. O sea, llegar a ese punto de intolerancia, una dictadura de pensamiento, ¿no? Vos no vas a pensar otra cosa que lo que yo pienso. Respetame así como yo te respeto a vos. Claro. Ahí sería el principio, la estrategia, ¿no? La estrategia es el respeto, es, bueno, con nuestra vida, mostrarle otros valores, porque otra de las cosas que también la gente está muy desanimada, sobre todo con la Iglesia Católica, no significa que la Iglesia Evangélica está libre de eso, porque lamentablemente hay iglesias evangélicas en que la homosexualidad y el lesbianismo están aceptados, y los ministros son homosexuales o son lesbianas. Hay grupos evangélicos que está bien, perfecto. Yo me acuerdo cerca de mi casa, cuando vivía en Buenos Aires, en la avenida Corrientes, cerca de Pueyrredón, había una iglesia llamada Iglesia Cristiana Evangélica Homosexual. El hermano de Antti Gebel era el pastor también de una de esas, ¿verdad? Entonces, hay iglesias que dicen, no está bien, Dios nos acepta así. Hay iglesias que tienen serios problemas. Hace poco conocimos a uno de un líder de jóvenes que manifestó que era homosexual y se produjo una rebelión, y que Dios lo había llamado y que él estaba convencido de que estaba bien y que iba a abrir una iglesia homosexual y iba a evangelizar a los demás. Y ha dejado a su esposa con 4 hijos. Abandonó a su esposa, dejó a sus hijos, se fue con su pareja. Ahora, y le preguntaban, ¿y qué le vas a predicar cuando sea el tiempo de la santidad? ¿Le vas a decir que la homosexualidad está bien cuando la Biblia condena? Entonces, José. la gente, perdón, termino con esto, Laura. La gente está cansada de la hipocresía. Nos trata a los cristianos de hipócritas. Ustedes son unos hipócritas. Entonces, tenemos que mostrarles con nuestras vidas también esa santidad, ese respeto, ese amor, y mostrarles nuestra genuinidad, que somos lo que decimos, vivimos lo que decimos, no otra cosa. Por ejemplo, yo le predico a una persona homosexual o a una persona que es lesbiana, ¿no? Esa persona acepta al Señor en su corazón y muere, pero sin comprender lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo estaba mal. Es salva lo mismo, porque nosotros también hay cosas que no comprendemos y no podemos morir hoy. Laura, sí saben. No es que nos... por la conciencia, Pepe, y si has recibido a Cristo, sabe, tiene que haber tenido conciencia del pecado. Tal vez no ha sido santificada, pero... Te contesto con el ejemplo del ladrón de la cruz arrepentido. Sí. O sea, pero dijo, ¿se entiende lo que yo te pregunto? Por ejemplo, ponele que yo fuera lesbiana. Ponele. Sí, te entiendo. Yo acepto al Señor hoy y me muero hoy. Trin. Ajá. Sí, listo. Pero vida eterna. Juan 3:16. Pero si ustedes me dijeran que estaba mal lo que yo estaba haciendo, ¿se entiende a lo que voy? Bueno, pero acá el punto principal, Laura, es que está mal que no recibas la gracia de Dios. Ya arrancás de esa premisa. La condenación no es porque su vida sea más o menos, porque su vida cambie o... sí, se espera que la persona que se convierte vaya manifestando un cambio en sus vidas. Algo que nos explicó Pedro una vez que a mí me quedó re claro, ¿no? Que uno no se va al infierno por los pecados que esté cometiendo, sino por rechazar a Cristo. Claro, ¿no? Claro. Así es, ¿no, Pedro? Lo que nos enseñaste vos, ¿no? Que bueno, que por ahí
es eso, ¿no? O sea, uno ya cuando acepta al Señor, después el Señor va purificando la vida de uno, creo yo, ¿no? Todos tenemos cosas que cambiar. Por supuesto que sí, 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 sí. sí. Perdón, hay algo que me quedó ahí resonando, que había dicho Mariana. ¿Dante Gebel aprueba todo esto? El hermano. ¿Está a favor? No. El hermano. Ah, yo el hermano de él pensé era que era... pastor, era muy controversial, ya está, partió a la eternidad, no sé dónde, pero él iba, y él tenía una especie de confitería nocturna, donde recibía este grupo de personas, y según él las evangelizaba, les predicaba el mensaje de salvación, y uno veía las fotos o las imágenes que se pasaban en su momento, y era un boliche común y corriente, uno no veía otra cosa que un boliche. En el noticiero lo habían pasado eso. Ajá, claro, también, sí, sí. O sea, Ahora, no creo que es una estrategia, como decía ahí el hermano Ramírez, no creo que es una estrategia hacer un boliche para ganarlos a ellos, ir al boliche y predicar en el boliche. O sea, no lo veo como estrategia, porque es más fácil que nos arrastren a nosotros que nosotros sacarlos de ahí, ¿no? Y otra preguntita, ¿dónde sacaron el corto ese de Disney? ¿Cómo lo encontraron? El primer corto gay de Disney. ¿Cuál? eso está ¿Te lo querés ver, Juli? No, pero me re sorprendió porque nunca pensé que iba a haber un corto. Mami, eso ha sido ahora en mayo, la largada. Poné en Google. Buscalo ahí, ¿cómo está? Ahí se te presenta el capítulo. Nosotros lo hemos visto el capítulo. Nosotros hemos visto, o sea, esto ya es normal. Esto están viendo, hay un canal de Disney que es todo, vos ponete a ver Disney Channel y es tremendo. Nosotros porque no vemos estas cosas, o sea, pero... Hay algunos comentarios en el chat. Adriana, por ejemplo, puso, no sé, mencionaba Adriana el curso de los SINARI, prevención de abuso sexual infantil. A mí el niño de las estrellas tiene la base de la nueva era. Es referente al tema hace un ratito había mencionado, ¿no? De los libros estos que tienen orientación transgiversada. ¿Es eso, Adriana? No, los comentarios que decía Mariana, que son de los SINALI en este momento, yo estoy haciendo el curso, uno de los cursos de los SINALI virtual, y todos estos datos que está diciendo los comparten a ellos y videos y bueno, un montón de información para prevención del abuso, para ayudar a gente que ha sido abusada, ¿no? Sobre todo niños. Bien. Y a mí, El niño de las estrellas, es un libro de hace mucho tiempo. Yo por ser jardinera, generalmente iba en vacaciones a ver obras de teatro y esta era una obra de teatro en Mar del Plata y es toda la base de la nueva era, o sea, ir escalando posiciones y todo lo que te gusta, te hace bien hacerlo. El nombre me sonaba, lo asociaba, pero debe ser algo diferente, me sonaba porque fueron los años 70, 80 que bueno, el auge de la nueva era a través de los hippies, a través de un montón de movimientos. Me sonaba ese nombre y más o menos es un libro que por lo menos debe ser de la década del 80, no sabía que estaba en vigencia todavía. Y a ella se lo dieron este año. Lo está leyendo este año, pero es cierto, te hacen ver lo que tiene un círculo con un corazón, lo que significa cada cosa. Es como que también implementan todos los símbolos de la nueva era, como dicen ustedes, ¿no? Claro. Bien, y a ver, seguimos leyendo una cosa de los chats. Mientras tanto, los jóvenes, que son los que están ahí en la lucha diaria, en el secundario, en la escuela, si tienen alguna pregunta para hacerle a Pepe en los últimos minutos ya. Pero mientras tanto, leo que la familia Flores puso, por ejemplo, que el libro Yo, Nene, Yo, Princesa, obligatorio leerlo y trabajarlo en el tercer año de secundario, que se refiere a transexual. Justo la familia Flores creo que ya se bajó, pero... Ahí está, disculpa, cambiado de Misael, ahí está prendiendo la cámara, Misael y Alejandra. Ajá. A ver. Ah, ellos son. Hola. Hola. Buenas noches. Pues no sí, estoy con mis hijos. El libro se llama Yo Nena, Yo Princesa, obligatorio tercer año de secundaria,
estudiarlo, hacer trabajo práctico, compartirlo, y era la historia de la primera transexual, Luana, que la presidenta, en ese momento Cristina, le ha dado el DNI. ¿Sí? Primera transexual, está ese libro. Él se llamaba Manuel y era una nena que transformó su nombre a Luana. Bueno, el libro, la verdad, gracias a Dios he podido leerlo con mi hijo, ir explicándole cada cosa, porque, bueno, hay que estar preparados. Esto, Pepe, esto es lo mismo que, por ejemplo, la evolución, o sea, que hay que estudiarla, hay que poner lo que quiere el profesor, pero hay que entender bien de dónde venimos y es un poco similar, ¿no? Exacto, eso es lo que iba a decir, ¿no? Todos los chicos que están estudiando, incluso las maestras que están haciendo cursos de capacitación, si no aceptan esa materia, si no rinden esa materia, no pueden seguir adelante. Hace poco estaba escuchando un diálogo que tenía mi esposa con otras mujeres, docentes, y había una que rendía todo bien, hacía todo bien, pero no la aprobaban, y un día se animó a preguntarle por qué no la aprobaban, y era porque la materia esa de ESI, ella no la estaba rindiendo y no la aceptaba. Entonces a ella le quedó dos opciones, como vos dices, o estoy firme. Bueno, yo me acuerdo una vez haber tenía que rendir para pasar en la secundaria, tenía que rendir ciencias naturales, y me dijeron, bueno, hable de cómo es de la naturaleza, hable de la evolución, hable de la creación, o hable del planeta. Digo, bueno, hay dos teorías, mejor dicho, hay dos corrientes, una que dice que la Tierra viene así, bien, bárbaro el profesor, muy bien, tiene un 8, gracias, bien. Y cuando estaba por irse, ¿y la otra corriente cuál es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Menos mal que ya me había puesto el 8, porque si eso decía de entrada, no aprobaba nunca. Después de 50 años todavía seguía llevándome esa materia. Entonces, aquí hay dos posiciones. O los que están estudiando, no es que ellos acepten por rendir esa materia. Nos pasaba con chicos que hace años atrás, cuando estábamos en Fernández, que iban a un colegio católico y tenían que rendir religión, y me decían, pero Pepe, cuando me hagan esta pregunta, ¿cómo la respondo? Yo sé que tengo que no es bíblico esto. Hace una salvedad. ¿Cuál salvedad? Según la doctrina católica, responde. Pero siempre pone eso, según la doctrina católica, según la ley ESI, esto, segunda esto, según, yo cito una fuente, pero esa fuente no es un basamento de mi creencia, de mi fe, como vos dijiste, como en el tiempo de la teoría de la evolución. Ahora, lo que dice Alejandra con Misael, la familia Flores, ella misma al leerlo y al tener que pelear con el hijo, o sea, la adolescencia, que te obliguen en tercer año de la secundaria a hacer un trabajo y a leer, ¿cómo hace? Tercer año de la secundaria, se supone que pero justamente es el tiempo de la desorientación sexual, y uno empieza a jugar con esas cosas, más todos los medios, más... Por eso es bueno que ustedes estén abordando, me parece, estas temáticas como iglesia, ¿no? Buenísimo. Y todo el bombardeo que existe, ¿no? Hace años atrás nos preguntaban la revolución de la computadora en la casa, el aparatón ese televisor que... ¿dónde mejor tener la computadora? Bueno, le decíamos, en un lugar donde sea accesible a toda la casa, donde pase, pero hoy la computadora está aquí. Ahí está la celular, cada uno tiene su celular. Hoy está aquí la computadora. Y muchos padres no saben cómo se maneja, pero el chiquito de 7, 8 años
Pero vuela, Marcelo, que no, vuela el chango, Graciela, que no, vuela tu hijo, te enseña a vos. Claro, entonces, entonces ahí está la importancia, el por qué el diseñador de nuestras vidas dijo, instruye al niño, instrúyelo en la niñez. Claro, Pepe, pero ya no hay hogar. Bueno, estamos hablando... Claro, ya no hay hogar, papi, ya las familias están rotas, ya vienen las jóvenes, es otra realidad, papá. Mi esposo por ahí sueña tiene cierto... Pero bueno, con los que son niños tenemos que aprovechar a instruirlos y con los que no. Así que bueno, a ver, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Ahí no... Sí, a ver. Yo tengo una adelante. pregunta. ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? o guiar a un adolescente o a un niño o a un par de familia cristiana o que no sea de familia cristiana cuando tiene dudas acerca de su sexualidad? Ya que, no sé, debe estar lleno de preguntas, inseguridades, incertidumbre, más si es hijo de cristianos, ¿no? Porque es algo que sabemos que está mal. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Como par? O sea, como una amiga. Claro, como amiga, como par, sí. Ajá, bueno, con desarrollo. Bueno, con los mismos principios, los mismos métodos. Hablar con ella, si ya sabes que tiene esa duda, esa inquietud, o esa incertidumbre, acercarte a ella y comentarle cuáles son, por qué se siente así, qué es lo que pasa. Hablamos recién que la mayoría de los chicos o de las personas que son homosexuales o lesbianas han sido abusadas en la niñez, pero ojo, no implica que esté obligada por ese abuso a hacer tal o cual cosa. No está obligada. Sí es un agregado, un ingrediente que colaboraría para que el día de mañana tuvo un camino diferente, pero no está obligada a hacer eso. A ver, yo te contesto a mi forma. Vos me hablas de par, o sea, de una amiga. Compañera. Escúchala, porque tal vez necesita alguien que le escuche y se saque esos pensamientos que está teniendo. Que alguien los escuche, eso es muy bueno, primer paso. Segundo, al escucharla te va a dar pie a poder investigar. ¿Pero por qué? Hacerle preguntas. ¿Alguna vez te ha pasado algo de abuso? ¿Qué estás leyendo vos? ¿Qué película estás viendo? ¿Qué estás mirando en Netflix? ¿Qué libro estás leyendo? Porque si esta persona está... ¿Con quién te estás juntando? Claro. O sea, escuchándola y pudiendo hacer preguntas, vos ahí vas a poder... Pero escúchame, ¿qué tal tu comunión con Dios? ¿Estás teniendo tu momento a solos con Dios? Pero, ¿alguna vez te has puesto a investigar Génesis 1, 2? Capítulo 1 y capítulo 2? ¿Por qué no te pones a investigar? ¿Qué será lo de la ciencia? ¿Dirá la ciencia lo que la Biblia dice? Es un buen motivo para hacer que la persona afiance principios, porque ustedes, Cami y Belu, o sea, son jovencitos, por ahí no tienen la obligación de saber lo que nosotros sabemos. Entonces, ustedes también tal vez tienen que afianzarse en las creencias. Mira, la verdad que vos te dice eso, pero la ciencia dice XY. A ver, ¿qué te parece si lo investigamos ahora, por ese lado? O sea, afianzar. Eso una de las cosas, yo digo, Dios tiene humor, ¿no? Dios es un Dios de humor también. Todas estas estadísticas que estamos viendo de contagios, de muerte, ¿se dieron cuenta? Murieron, pongámosle, 15.000 hombres, 8.200 mujeres. No dicen murieron 100 travestis, 200 lesbianas, no. Claro. Murieron varones o mujeres. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Entonces nosotros nos paramos como cristianos, nos paramos en un fundamento. O soy hombre o soy mujer. No, pero yo no me siento... Sácate un pelito nomás. Arrancátelo así. Y esa cosita, ese circulito blanco, esa pelotita blanca que está en la punta del folículo, se lo doy a la gente del laboratorio. Señor, ¿a quién pertenece este cabello? ¿A un hombre o una mujer? No le digo si es de un hombre o de una mujer. ¿A quién pertenece? Ahí en eso sale. No, esto es de un hombre o esto es de una mujer.
porque científicamente, biológicamente, solamente hay XX, XY, no hay XW. Hubo un tiempo que decían el gen gay, no existe. No existe el gen gay, no existe. Puede haber adulteraciones, pero que son las muy mínimas. Que se llama hermafroditismo. Pero se da un caso cada 10.000 personas. Pero aún así todo, eso es corregible y correctamente. Y biológicamente. ¿Ah? Hay casos que son más sencillos y hay otros que son un poco más complicados, pero son corregibles. ¿Ah? Belu, te sigo con la misma línea. Hay que argumentar. Nosotros como mayores, a los jóvenes sobre todo, les tenemos que... Ustedes como jóvenes quieren argumentos, ¿verdad? Entonces habrá que argumentar el por qué. Nosotros estamos dando un argumento científico. También está el argumento bíblico. ¿Puede ser? ¿Me escuchan? Sí. Muy bajito. No sé si estoy cerrado el micrófono. ¿Me han cerrado? ¿Está cerrado el micrófono? Está abierto, nadie te hace nada, Pedro. Vos hablá. Yo porque no conozco, porque Patricia se tuvo que ir porque hay unos perros acá en la esquina, vienen a pasear con unos perros y salieron todos los perros de la esquina, entonces Patricia se fue para el fondo. Entonces yo no sé si estoy manejando bien acá. Se escucha. Bueno, pasa lo siguiente, yo cuando era jovencito, estaba en la secundaria, y yo veo cómo empezó todo esto. Empezó por cuestionar la existencia de Dios. Claro, por supuesto. Entonces ahí empezó todo. Entonces nosotros podemos argumentar todo lo que sea, pero ellos te niegan la Biblia, te niegan el principio. Yo me acuerdo que tenía un profesor, a mí me volvió loco. Yo no le hablaba del Evangelio, pero él sabía que yo era creyente. Buscaba, profesor de matemáticas, buscaba destruirme y avergonzarme. Yo, como pato, no le hacía caso. No le hacía caso. Yo pensaba siempre del pobre hombre, decía yo por dentro mío. Porque yo conocía el Evangelio, tenía 14 años, conocía el Evangelio, iba a la escuela dominical, nos empapaban de todas estas cosas, y siempre, antes se aprobaba con 4. Yo, aunque hiciera todos los ejercicios, me ponía 4, porque no me podía desaprobar. Y una vez, pasado años, 2 años, él me tenía en las mesas de exámenes de química, de física, y como no me podía desaprobar en matemática, me dice: no te hagas problemas, cuando estés en química te hago bolsa. Yo me quedaba, pensaba que era broma. ¿Y cuál era el problema? Después de muchos años me di cuenta, era agnóstico. Ahí está. Claro. Era agnóstico. Entonces él tenía un problema de formación. Entonces, como no estaba la enseñanza del ESI, la obligatoria, todo eso, había un perseguimiento ideológico que ya estaba en cierne. Entonces, el problema fundamental de todo esto empezó con si Dios existe o no existe. Entonces, ahora, todo eso empezó de a poquito. El problema del feminismo empezó muy bien con los derechos de la mujer. Porque ante una mujer, el hombre vendía, compraba la casa, escúcheme, hace 50 años atrás, 40 años atrás, y la mujer no tenía ni voz ni voto. Entonces era bueno, pero se fue deformando, como dice Arjona, se fue deformando hasta llegar a esto. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que estos lesbianos, todos estos homosexuales... ¿Por qué? Porque hay una base, una raíz, que es la no existencia de Dios. Entonces, el hombre no tiene, no es responsable delante de Dios. No es responsable. Al no tener Dios creador, no tiene responsabilidad delante de Dios, entonces no tiene que responder a nada. Entonces ahora se ha hecho una bola de nieve impresionante. Entonces, claro, pero yo pienso Evangelio es lo único que puede realmente llevar a la persona a cambiar. Es la única forma, no hay otra. No hay otra, seguro. Claro, pero Belén está apuntando por ahí a los pares de la misma iglesia, diríamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí sería también un argumento también bíblico, el fundamental. Lo que pasa es que sí se sabe la historia de Adán y Eva, pero por ahí no se cree que sea real, sea historia, habría que investigar
que hace 5.781 años Adán y Eva fueron creados, o sea que la ciencia lo confirma, que la arqueología lo confirma, que el pueblo de Israel... O sea, ese tipo de argumentos, Belén, ¿no? Por ahí también es bueno, bíblico, científico y también psicológico, porque por ahí la persona ha sido abusada o manoseada y no se anima a decirle a nadie, tiene una desorientación sexual y tal vez sea la oportunidad de que vos la escuches y ella se abra y te cuenta, no sabes lo que pasa, que yo cuando era chiquita tenía un tío que me levantaba la pollerita. Entonces, tal vez ahí está siendo lo que le está generando la mayor desorientación. Y ese es otro dato comprobable, que los abusos, la mayoría de los casos, entre el 80 y el 90%, se da intrafamiliarmente, es decir, con un familiar directo o de manera indirecta. Pero la proporción 9:1 es una persona confiable y una persona conocida por ese chiquito o por esa chiquita. Así que ¿Alguien más quiera preguntar? Yo tengo una última. Ajá. ¿Cómo, qué consejo o de qué manera yo como cristiano podría darle ánimos a una persona, por ejemplo, una maestra que está obligada a enseñar eso y que es cristiana también? ¿De qué manera podría animarla de alguna forma? Hable la maestra, Más que nosotros, ahí hay maestras. Alejandra de Misael, docente, Adriana, creo que sos docente también. Esa es la lucha diaria, El primer caso depende de las edades en la secundaria. Yo tengo primero hasta quinto, ¿no? Y se trata de imponer la ESI en primer año. Mi argumento con las que trabajan con ESI, que son las que van a orientar y demás, es hacerles preguntas así como ustedes dicen, científicas, las cuales no me saben responder. No pueden responderme. Y yo les manifiesto en forma verbal alta, digamos, o sea, voz audible, no me respondiste tal pregunta. Igual tengo a todos los profes de ahí que están en contra, pero bueno. El tema es elegir, porque lo que dijiste, José, es cierto y es lo que yo digo. Los cuadernillos de ESI tienen muchas cosas buenas, pero apuntan más que nada a la sexualidad transexual o lesbianismo, gay y demás. A eso apuntan. Se puede enseñar un montón de cosas y eso es lo que yo digo. Entonces, en mi planificación, y yo soy de matemática, no soy ni de biología, ni de ciencias naturales, ni nada, en mi planificación, porque es transversal y es obligatoria, claro, tiene que estar. Yo digo qué es lo que voy a dar y argumento por qué lo voy a dar. Yo a un chico de primer año, de 11, 12, 13 años, no le voy a hablar de que puede tener una pareja de su mismo sexo. Me dedico a otras cosas. Claro, pero por ejemplo, a los cambios físicos que tienen a esa edad. Claro, y que son visibles algunos y otros no. Y para la mujer es una cosa y para el hombre es otra. Y estoy haciendo educación sexual. Claro. Entonces, pero igual... se van a hacer sumarios, O sea, ojo que según la directora, según la autoridad que tengan, ese es el punto, la bajada que esté habiendo y cada vez más cerrado. Nosotros casi nos han hecho 2 denuncias en Salta. Totalmente. Nos han cortado las charlas que dábamos en las escuelas, porque, o sea, está habiendo una persecuta sobre eso. Así que, por ejemplo, ahí está Alejandra Flores, de Misael. Ella es docente de primaria, ¿verdad, Alejandra? ¿Y a vos te está pasando un poco lo mismo? Sí, es así. Hola, sí. Casualmente, hace 2 semanas nos han mandado a trabajar con ESI.
Y también he podido elegir el cuidado del cuerpo, no guardar secretos malos, pero están ahí con la mirada. Hay literatura que nos mandan, que nos exigen, por ejemplo, Joaquín y sus 2 papás, o Florencia y sus 2 mamás. Y es un tema, porque, bueno, vos llegas a un momento en que tienes que realmente estar firme y conocer para poder poner y determinar tu postura, ¿no? Pero el directivo con la psicopedagoga y la asistente social son los que más empapados están y hacen la bajada directa, muy directa, obligatoria. Y es más, mira, con decirte que la directora está en los grupos de los papás con los docentes, o sea que ella sabe si doy o no doy. O sea, ya hay un control más estricto. Bueno, Gaby mencionaba en el chat que Dios no está muerto, la película, creo que es la 2. Hay una profesora, ¿no?, en Estados Unidos que habló de Jesús en la sala y empezó a tener una persecución total. Así que sí, es terrible. La hora avanzó. La buena noticia es que el próximo sábado tenemos la segunda parte, así que obviamente son invitados todos. También, obviamente, ustedes nos gustaría que estén, no sé si tienen compromiso además, pero recordemos que el próximo sábado a las 19 tenemos la segunda parte, bastante interesante. Así con que... pornografía, con todo, así que va a estar para hasta las 12 de la noche este tema. Así que no sé si hay algún comentario más, Marce, Pedro o Pepe, algún comentario más, pero como para ya darle el cierre a esta noche, que estuvo grabada y la vamos a estar subiendo, obviamente, a YouTube, ¿no? No, comentario por nuestra parte, no, estamos abiertos a las preguntas que como han surgido, a los aportes que han surgido también. Pero hemos mandado ahí por PDF para que a su vez a Julie para que a su vez lo comparta a aquellos que quieran tener más información, profundizar más en el tema. Con toda libertad, Julie se los puede compartir, se los puede entregar y a su vez para que ustedes los compartan a aquellos que crean que les puede ser de utilidad.